Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. El día de hoy nuevamente continuamos con nuestra serie de mensajes llamada Viviendo en Libertad. Mi nombre es Matías Ramírez, pues pastor de la Iglesia Bautista de Guadalajara, y te mando un fuerte saludo por este medio. Agradezco a Dios por esta oportunidad que Él nos da para poder seguir teniendo comunicación, aprovechando los medios digitales que se nos han brindado, tenemos a nuestro alrededor. Así que, pues, si estás listo, esta es la lección número 4 de nuestra serie de mensajes Viviendo en Libertad. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema llamado Cambiando erróneamente el enfoque. El día de hoy analizaremos cómo es que Pablo muestra que los Gálatas cambiaron erróneamente el rumbo que llevaban sus vidas, cambiaron su enfoque. Si bien es bueno en algún momento tomar decisiones en nuestra vida que nos lleven a un impacto positivo, sin importar lo fuerte que es esa decisión, sin importar lo radical que pueda ser esa decisión, a veces es necesario tomar decisiones así. Yo, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es que si tú quieres viajar a Puerto Vallarta o a la playa, a la costa, tú viajarías ese rumbo, pero si de repente te encontrabas en tu carro y empiezas a ver letreros como dice Bienvenido a Aguascalientes o tantos kilómetros a Zacatecas, tú dirías, algo está mal, yo ando mal, yo ando manejando por un camino que no debería de manejar. A lo mejor estoy gastando diokis, ¿verdad? El importe de la autopista, la gasolina. Entonces tengo que tomar una decisión radical si yo quiero ir a la playa, ¿verdad? Entonces, tú, yo creo que tú has tomado decisiones así, incluso a veces, sí, creo que hemos escuchado muchas veces historias de personas que han cambiado radicalmente su vida porque han decidido acercarse a Dios, buscar a Dios en lugar del camino incorrecto que llevaban. Entonces, si vas a tomar decisiones radicalmente positivas, radicalmente y son positivas, eso es bueno. Pero si vas a tomar a veces decisiones que radicalmente te alejan de Dios, creo que no es muy bueno para una persona que conoce del amor de Dios. Ahora, recuerda el contexto de este pasaje. Pablo habló de que cuando fue a Jerusalén, algunos falsos hermanos deseaban llevarlo a la esclavitud de su vida por las obras de la ley. Pablo no aceptó esto, y ni solamente por un momento, ni por una hora, como dicen algunas versiones, más aún tuvo la oportunidad de enfrentar a Pedro para que dejara de vivir una vida de hipocresía, porque Pedro forzaba a algunos nuevos convertidos a que hicieran obras o leyes o ritos judíos para de alguna manera ser aceptos de parte de Dios. Acuérdate que Pedro vivía un tipo de una vida muy dual, porque en algún momento él convivía con los gentiles, pero pasado un tiempo, cuando venían algunas personas de Jacobo, de la iglesia de Jerusalén, personas pues que algunos de ellos quizá algunos habían conocido a Jesús cara a cara, ¿verdad? Estas personas todavía creían, algunos de ellos todavía creían en la importancia de los ritos, de los ritos judíos, porque pues esos son los que habían entendido. Pero Pablo confrontó fuertemente a Pedro, y no solamente a ellos, sino a todos aquellos que habían obviamente caído en ese tipo de vida, de hipocresía, porque cuando convivía con los gentiles, convivía con ellos, pero cuando llegaban otros, entonces los obligaba a judaizar, a cumplir ciertos ritos. Cuando Jesucristo, si bien te acuerdas, Él nos llamó a la libertad, a una libertad que solamente tenemos en Él, que nos alejaba de ritos religiosos, de costumbres judías. Simplemente Él decía, crean en mí, pongan mi fe en mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, por ahí Pablo, pasando esta situación contra Pedro, él habló diciendo en Gálatas también capítulo 2 20 dice, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y Pablo se hacía una persona que ya no era él, ya no era su voluntad, sino nada más ahora era Cristo en él, lo que Cristo había hecho una obra de salvación. Lamentablemente para los Gálatas este ejemplo no había quedado muy claro. De hecho, ni la confrontación a Pedro les afectó, porque ellos todavía seguían luchando en tener una vida de fe en Cristo, pero también tener obras suficientemente, entre comillas, creyendo a ellos que estas obras los iban a llevar a la perfección delante de Dios. Entonces, esto era una situación lamentable. ¿Cómo es posible? Yo te voy a preguntar algo. ¿Cómo es posible que existan personas así? Personas que conozcan al Señor Jesucristo, que hayan escuchado de la salvación en Cristo Jesús, pero después se hayan alejado de Jesús y creyendo
volviendo a creer que sus obras eran las necesarias para obtener la salvación. Personas que a lo mejor personas que llegaron a una iglesia, profesaban ser cristianos, ser seguidores de Jesús, pero conforme pasa el tiempo, esas personas se alejan de Dios y se convierten en personas que buscan obras suficientemente buenas para poder sentirse a gusto delante de Dios y obtener esa salvación. Eso no es posible, amigo y hermano que me estás escuchando. Mucho más allá también de esas obras que las personas hoy en día busquen, también algunos otros, en lugar de enfocarse en la gracia salvadora de Cristo Jesús, se siguen enfocando en las obras que sus manos hacen, en el afán de este mundo, en los pecados de este mundo, en la vida temporal que este mundo te ofrece, cuando debería de estar nuestro enfoque en la vida eterna, en la vida que nos va a llevar hacia el Padre. Así que el día de hoy te voy a hablar de 3 pensamientos en los cuales tú puedes ser ayudado para evitar caer como los Gálatas habían caído en ese tipo de vida, creyendo más en sus obras que en la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Y la primera error que vemos en los Gálatas es que ellos creían en una fascinación poderosa. Mira lo que dice Gálatas 3, capítulo 1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pareciera que los Gálatas luchan, como decía al inicio, entre creer en Jesús y en la obra salvadora de la cruz. Pero están lidiando entre estos pensamientos, pero pareciera que están confiando todavía más en las obras. Pablo utiliza esta palabra insensato. Dice: oh Gálatas insensatos. En la versión NTV significa tontos. En griego es anoetos, no entendido o imprudente. Ahora bien, piensa esto, mira lo que te voy a decir. Insensato no es la misma palabra que Jesús utilizó cuando describió al hombre insensato que edificó sobre la arena. Es más bien esta palabra insensato para referirse a los discípulos que aún no entendían su resurrección, cuando ya se había efectuado. ¿Te acuerdas los discípulos cuando fueron con Jesús en el camino de Emaús? Ellos entendían de alguna manera, creían que Jesús iba a resucitar, pero no les había quedado claro que Jesús ya lo había hecho. Es más, no les había quedado claro que estaban caminando con Jesús a un lado. Por eso Jesús le dijo en Lucas 24:25, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces insensato vendría a ser la raíz griega que está enfocándose con la que Pablo utiliza en Gálatas 3:1. Insensato es una persona que pierde la capacidad de percepción, es decir, de lo que sucede a su alrededor. Entonces, ¿cómo es posible que los Gálatas eran unos insensatos que habían perdido esa capacidad de lo que ya se les había hablado, lo que Dios había hecho en sus vidas? ¿Qué pasó en su situación? ¿Sabes qué? Alguien los fascinó. Mira lo que dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Si Pablo no dejó intimidarse por aquellos falsos hermanos, según el Gálatas capítulo 2, ni por un momento, ni por un instante para querer volver a ser esclavizado por las obras de la carne, conforme él confiaba antes, pero ya no ahora, ¿cómo es posible que los Gálatas sí se dejaron ser engañados? Fascinados es decir, la palabra griega es vascaino, es calumniar, es trayendo el mal, es encantar a una persona. ¿Y esto por medio de quién? De un engañador, que Pablo sentenciaba muy fuertemente en Gálatas capítulo 1, diciendo que esta persona debería ser llamado ¿qué? Anatema, porque esta persona les estaba hablando de otro evangelio, el cual Pablo lo despreciaba. Y esta persona, según Pablo decía, debería ser llamado maldito, una persona entregada a maldición, a la iniquidad. Ahora bien, Dios nos da herramientas para poder evitar ser fascinado por los falsos apóstoles, los obreros fraudulentos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. De ellos, tú y yo debemos de cuidarnos. Pero ¿cómo podemos evitar ser engañados por lo que estas personas nos hablan, tú y yo, y también seguramente los Gálatas en aquel tiempo? Creo que Hebreos 5:14 nos habla de una situación muy interesante. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, pero para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
¿Qué significa este pasaje? Que el alimento sólido, es decir, si fuera un alimento en la palabra de Dios, la carne es para los que han alcanzado un entendimiento. Tú no le das carne o algo fuerte o sólido a los bebés, ¿no? Le das a un alimento que él va digiriendo poco a poco. Pero conforme vas creciendo, tú deberías de comer carne, algo más sólido. ¿Para qué? Para que por el uso, como dice Hebreos 5:14, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo tú y yo podemos cuidarnos de los falsos profetas, los que te hechizan? ¿Cómo? Con el alimento sólido, con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos los sentidos bien, el sentido, como dice, para el uso, como dice la palabra en Hebreos 5:14, para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Es decir, si tú vas a crecer y tú cuando creces con Cristo, tú sabes y puedes discernir entre lo bueno y lo malo. Pero cuando no creces, entonces eres una presa, ¿verdad? Para los que te hablan de hechicerías, de falsedades. Tú y yo pudiéramos caer en eso, pero porque no tienes los sentidos ejercitados. Pero si tienes los sentidos ejercitados, entonces tienes la capacidad de discernir entre lo que es bueno y malo, para no caer y ser hechizado, ¿verdad? Por lo que te digan, las falsedades que escuches. ¿Qué es lo que nos puede apartar de la verdad entonces? ¿Qué es lo que nos ha fascinado y hechizado para que nos apartemos de la verdad? Algunas veces eso que nos fascina, y no necesariamente a veces es una persona, sino quizás es una cosa o es algo que amamos en demasía. Cualquier cosa puede hechizarte y puedes fascinar tu vida para que ya no andes en la verdad del Evangelio, que es Cristo Jesús. Aun cuando Pablo se había esforzado en presentar claramente a Jesucristo entre ellos como crucificado, los Gálatas se habían apartado. Lamentablemente así puede ser contigo y conmigo, con cada uno de nosotros, sin importar que hayamos conocido de Dios, de su Hijo, de su sacrificio. Incluso algunos, hasta hay personas que han llorado al frente de un púlpito, al frente cuando un mensaje les llega a su mente, a su corazón, y es llevado a la tristeza, a la lágrima, porque saben que se encuentran mal. Pero aún así, a pesar de eso, a pesar de poder visto este cuadro, Jesucristo crucificado, los Gálatas cayeron y fueron más que insensatos, tontos por haber hecho lo incorrecto. Yo te pregunto, ¿tú y yo hemos sido tentados a regresar por un camino el cual no es de Dios, un camino el cual no viene del Padre? Por favor, cuídate. Reconoce, disciplina tus sentidos, como los baristas de café o los catadores de vino que llegan a un nivel de conocimiento que nadie les puede engañar, o como los que te ayudan a entender cuál es un billete que es falsificado y cuál no. Tú y yo deberíamos tener esa capacidad de diferenciar. Esto es algo que me lleva al Evangelio. Esto es algo que me lleva al Señor. Pero esto no. Y lo que no es, deséchalo, amigo y hermano, porque es tu vida y es tu alma que está en juego. Alguien dirá, no, yo no voy a caer. Pero acuérdate como dice la palabra. Cuidado, porque el que piense que estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Pero los Gálatas eran considerados como personas insensatas, necias, tontas. ¿Por qué? Porque además de haber sido hechizados por eso, esa falsedad, ahora también tenían un falso entendimiento. Mira lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 2 al 3. Pablo sigue hablando duro a ellos, duro de por qué estaban rechazando este nuevo camino que habían escuchado. Y dice Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo les hace esta observación y les recuerda la decisión de su pasado. Acuérdense, Gálatas, cómo fue su decisión de haberse encontrado con el Señor. ¿Cómo fue? ¿Por sus obras de la ley o por haber oído por fe? Pablo les hace esta observación para que recuerden el pasado. Mira lo que dice Gálatas 3:2 en otra versión. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? ¡Claro que no!
Recibieron el Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Jesús. Déjate que te recuerde algo acerca de una persona cuando se acerca al Señor. Número uno, una persona se hace seguidor del Señor. Una persona se hace cristiana por el oír, por la fe. Sabemos que la fe viene por el oír y el oír que en la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, tu fe, mi fe, viene por haber escuchado la palabra de Dios. Entonces, con base a la palabra de Dios, porque yo con ella, yo puedo entender que soy malo, que soy un pecador, que soy de lo peor, pero con ella puedo también obtener la salvación. Y en la misma palabra de Dios no solamente se puede obtener y entender cuán pecadores somos, sino también en la misma palabra de Dios podemos saber y entender cuán necesito yo la salvación del Señor Jesucristo. Por eso yo necesito fe. Por eso es tan difícil que hoy en día una persona que tenga tanto conocimiento, no digo que sea imposible, pero a veces es muy difícil, que tenga tanto conocimiento de la ciencia, de doctorados y educación, y a veces es muy difícil acercarse a la obra salvadora del Señor Jesucristo, porque no pueden creer y no pueden tener esa cantidad de fe. Una persona viene a Cristo porque escuchó de la palabra de Dios. Los Gálatas habían escuchado el Evangelio, pero ¿qué pasó con sus vidas? Oyeron por fe. Pero además, una persona que ha oído por fe, por consecuencia, recibe el Espíritu en su vida. Porque mira Corintios, 1 Corintios 6:19, acuérdate lo que dice una parte de él. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y ¿sabes qué? Y que no sois vuestros. Sabemos que el Espíritu viene como consecuencia de haber decidido creído en Cristo Jesús. Él mismo dijo que no nos dejaría solos, sino que enviaría el Consolador para recordarnos todas esas palabras, según Juan 14:16. Por lo tanto, una persona que ha oído con fe en el Evangelio, el Espíritu Santo vive dentro de sí, dentro de aquella persona, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Entonces, ¿por qué hemos escuchado esta gracia salvadora? ¿Por obras o por fe? Totalmente por fe, porque yo no soy suficientemente bueno para obtener la fe y el haber oído por fe y haber obtenido la salvación de Cristo Jesús. No soy suficientemente bueno para que una parte de la Trinidad, lo que es Dios Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo habite dentro de mí. Yo no soy suficientemente bueno para eso, pero el Señor Jesús dijo que Él lo enviaría. Y el Espíritu Santo habita dentro de mí y no habita dentro de ti. No, Él te ayuda a poder diferenciar y decidir, sabes que esto es bueno y esto no es bueno. ¿No sientes tú dentro de ti un pensamiento que te dice, mira, acuérdate de la palabra de Dios, acuérdate que debes de arrepentirte, acuérdate que esta forma de contestar a tu familia, a tus hijos, en tu trabajo, a tu jefe, no es correcto? Acuérdate que una vida de alejada de Dios no está bien. Entonces eso en nuestras mentes nos recuerda, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros nos recuerda, aléjate de lo malo, no veas eso, no digas esto. ¿Cómo podemos decir que esto lo recibimos por obras? Los Gálatas deberían ser llamados como tal necios porque se alejan de ella. Si tú deseas conocer a Jesús, esto es lo que tienes que hacer, pero no lo opuesto, no alejarte de Dios, no creer que tus obras te hacen perfecto para encontrarte con el Padre. Esto es necedad. Gálatas 3:3, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. Los Gálatas fueron convencidos en pensar que el crecimiento y la madurez espiritual se lograba por las obras en la carne, en lugar de tener una continua fe y sencilla y permanente en el Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con ellos? ¿Cómo fueron convencidos? Y dice Pablo, tan necios sois. De hecho, en la versión NTV usa la misma palabra insensatos que se utilizó en Gálatas 3:1. Es decir, tan insensatos son, tan necios, tan rebeldes. Y pareciera como si la obra salvadora no hubiera afectado nuestras vidas. ¿Te acuerdas lo que dice Tito 3:3? Y eso nos recuerda cómo éramos antes. Mira,
porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo como en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esa era la forma de vida como vivíamos antes, como con insensatos, rebeldes, extraviados. ¿Por qué será que hay personas que hoy en día, después de haber conocido la obra de Dios, haberle dicho así a Jesucristo, haberle pedido que entre a sus vidas, se alejan nuevamente de Él, viviendo una vida de malicia, aborrecibles y aborreciendo unos a los otros? Eso no puede ser así. Porque si tú ya escuchaste de Jesús, escuchaste su obra salvadora, ¿por qué es que después quieres volver a vivir como eras antes? Amigo y hermano, yo no encuentro nada de mi vida anterior que me satisfaga otra vez más que lo que Jesús ha satisfacido mi vida ahora en Cristo. La vida cristiana es una carrera a la cual Pablo corrió y terminó bien. En Pablo tenemos un ejemplo de una persona que comenzó bien y terminó bien. Porque Pablo le dice a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Pablo no terminó bien su carrera. José terminó bien la carrera, aunque hubo dificultades, hubo situaciones difíciles, seguramente como tú has leído de la historia de José, pero Pablo y José terminaron bien la carrera. Por eso Pablo en 2 de Timoteo 4:7, seguramente lo has leído, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia. Pablo fue una persona que fue fiel hasta el final, mas los Gálatas a esta iglesia dura y difícil se comenzaron a apartar y pareciera que ahora están terminando en las obras de la carne, no en las obras, no en la confianza, en la fe del Señor Jesucristo. Acuérdate que los que retroceden no es algo que le agradan a Dios. Mira en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Amigo, quizá tú has escuchado y conocido personas así, que son hechizadas, que son fascinadas a volver a vivir como antes. Por eso Jesucristo en las iglesias de Apocalipsis le hablaba a la iglesia de Éfeso diciendo en Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No es posible, por favor, que no te fascine tanto el pecado, que no te hechice tanto esa antigua vida para que vuelvas atrás, que no pienses que el Señor no te escucha. Y quizá hoy en día hay tantas necesidades de parte de Dios, hacia Dios, personas orando, personas clamando a Dios, y a lo mejor hay más personas ahora leyendo la Biblia que antes, pero que en este tiempo de dificultad y de necesidad no te haga el pecado regresar atrás. No te haga el enemigo pensar que el Señor no te escucha. Lo menos que podemos hacer cuando una vez que hemos conocido la verdad es alejarnos de ella. Pero este es el lugar que Satanás desea para tu vida, que te alejes de Dios. Si Él ya no puede hacer nada para que tu salvación sea perdida, sí va a hacer lo necesario para detener tu crecimiento y tu relación con Dios. Porque mucho más allá de que el Señor quiera y le interese esas grandes obras que tú y yo le podemos ofrecer, Él está más interesado en un corazón humilde, un corazón arrepentido, un corazón decidido y humillado delante de Dios. El enemigo hará lo imposible para que en lugar de que busques tener una vida humillada delante de Dios con una actitud de honra a su nombre desde su interior, desde tu corazón, el enemigo buscará que más bien pienses que tus obras pueden ganar el favor de Dios. Y eso no es correcto, amigo y amado hermano que me estás escuchando. Tus obras no van a ser suficientemente buenas para poder obtener la salvación. Y cuánta gente hoy en día se enfoca totalmente en las obras, en lo físico, en actuar, en hacer las cosas en sus propias manos, no en la fe del Señor Jesucristo. Acuérdate lo que dice la palabra de Dios, porque en Juan capítulo 15, separado de mí, nada. Y es nada, amigo y hermano, nada podéis hacer. Porque hay gente hoy en día que se hace de carros, de casas, de tantas cosas materiales, pero sin Cristo. ¿Y sabes qué está pasando? En sus mentes creen que tienen cosas, pero delante de Dios no tienes, ¿sabes qué? No tienes más que nada.
Por favor, no intentes hacer las cosas en la carne, en tus manos, en tus obras, creyendo que te va mejor ahora que estás alejado de Dios, que tienes más dinero ahora que no estás en la iglesia, que te va mejor ahora que no lees la Biblia. Todo eso es hacer las cosas en tus obras, en tu carne, en tus manos, pero no es hacer las cosas poniendo la fe en Jesucristo. No creas que tus obras te van a salvar. No creas que tantas cosas buenas, entre comillas, te van a poder hacer encontrar la salvación. Solamente Cristo Jesús te hace y te ayuda a encontrar el camino, la verdad y la vida. Por eso los Gálatas negaban, tenían ese falso entendimiento, pero también lo último pensamiento que te quiero compartir el día de hoy es por negar lo que Dios ha hecho. Gálatas 3, del 4 al 9, para Pablo les dice, miren, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente, dice, si es que realmente fue en vano. Vano, ¿sabes qué es en vano? Seguramente tú lo sabes, vano es algo inútil, sin sentido, es algo que no sirve para nada. Es decir, Pablo estaba diciendo, miren Gálatas, me están diciendo ahora que todas esas pruebas, dificultades, las vivieron en vano. En Gálatas 3, versículo 12, Pablo nos refleja un poco de quizás las dificultades que presentaron los Gálatas. Dice Gálatas 6:12, todos los que quieren agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz. Esa era la persecución la dificultad que estaban presentando los Gálatas, siendo algunas personas los estaban obligando a que los fueran circuncidados, a que regresaran a las obras de la carne, a los ritos. Mas Jesús nos dio libertad. En su nombre tenemos libertad. Esa es la persecución que los Gálatas estaban recibiendo. Ahora, ¿estás diciendo que eso es en vano? Pablo quizá pensó que al recordarles eso, recordarles estas pruebas que ya habían vivido y luego señalarles su nuevo comportamiento, entre comillas, haría pensar que las pruebas del pasado fueran en vano, sin propósito. Así lo es. Pablo quizá trataba de resaltar esta situación en la vida de los Gálatas, diciendo que es en vano. Quizá en eso reaccionaban los Gálatas y decían, sabes, hemos estado yendo por un camino incorrecto. Creo que a nadie, de verdad, creo que a nadie nos gusta pensar que nuestras obras son en vano. Es como si te llegara la quincena en tu trabajo y dijera el jefe o el de recursos humanos, ¿sabes qué? No hay pago para ti. ¿Cómo es posible? Seguramente eso te exaltaría, te preocupara y dijeras, ¿por qué? Yo espero ver una recompensa al final del camino, una recompensa que el Señor tenga para mí delante de Dios. Yo no quiero que mis obras, mi andar en Cristo Jesús sea en vano. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, 17 al 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce, está en mayúsculas, en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pero las cosas que se ven son, ¿qué? Temporales. Pero las que no se ven son eternas. Lamentablemente hay algunos que se han dejado fascinar, hechizar por las cosas temporales. Pero algunos, quizá como tú y yo, y tú estás escuchando, que nos mantengamos firmes, poniendo nuestra fe en Cristo Jesús, nos enfocamos en las cosas eternas y no importan las dificultades, no importa la situación. ¿Por qué? Porque al final, dice ahí, estas pruebas producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por favor, no me digas que esta situación es en vano. No digamos que es en vano. Y por eso Pablo estaba tratando de ir a las fibras más profundas de los Gálatas para ver si esto les hacía reaccionar. Por favor, no digas que las pruebas, dificultades son en vano. Si yo tengo mi fe en Cristo Jesús, entonces va a haber dificultades, va a haber necesidades, va a haber pandemias, va a haber virus, bacterias, lo que tú quieras de pruebas, de dificultades. Pero todo tiene un cada vez más excelente y peso de gloria si me mantengo creyendo al final, si me mantengo con los ojos hacia el cielo. En Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, les pregunta, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por la fe? O por el oír, perdón, por fe. No lo hace por las obras de la ley, definitivamente. En la versión NTV dice, por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo.
Entonces Pablo está diciendo, miren todas las cosas que están permitiendo en su vida. Es Dios que está actuando en nosotros, que está actuando y seguirá moviéndose en medio de nosotros. Aún las pruebas tienen sentido delante de Dios, aún las dificultades tienen sentido delante de Dios, porque Él sabe y permite que cada una de ellas se queden en nuestras vidas para un propósito. Amigo y hermano, y sobre todo en este tiempo de dificultades, yo, ¿sabes qué le digo al Señor? Señor, no me dejes si no me bendices. No dejes que esta prueba no tenga una bendición de parte de ella, porque todo lo que el Señor hace, lo hace porque para bien, para mí. El Señor no permite que pasen estas cosas porque yo he confiado en las obras de la carne, sino más bien, sino yo, el Señor lo permite, sino porque tengo mi confianza y la tengo en la obra redentora de Cristo Jesús. Y sabes qué, Él permitirá cosas más grandes cuando yo me presente delante de Él en su presencia. Si alguien me dijera hoy en día, ¿sabes qué? Tú estás creyendo en vano toda esta situación. ¿Cómo crees en algo que no puedes ver? Yo te voy a decir un versículo que puedes decirle a aquella persona. Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabes cuándo? Dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amigo y hermano, yo tengo fe y creo en Jesucristo y sé que, como dice en 2 de Pedro, debo de mantenerme firme como una antorcha en la palabra de Dios, como una antorcha que alumbra el lugar más oscuro. Y dime si no estamos viviendo un tiempo de oscuridad. ¿Hasta cuándo debo tener esa fe? ¿Hasta cuándo debo seguir confiando en su obra, en Jesucristo, y tener fe en Él? Hasta que el día esclarezca, hasta que el día se muestre completamente y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hasta ahí voy a seguir teniendo fe. ¿Sabes cuándo? Hasta que esté en la misma presencia del Señor Jesucristo. Por eso nuestra fe debe ser poderosa y permanente. En Gálatas 3, versículos 6 al 9, ahora Pablo termina hablando estos versículos. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y lo que está tratando de decir aquí el Señor por medio de Pablo, está diciendo, ¿sabes qué? Por medio de la fe de Abraham, Abraham pudo bendecir a generaciones enteras por medio de su fe. Y esa fe es la misma fe que yo tengo, de tal manera que mi fe, si permanezco firme y no soy necio, no soy insensato y no me dejo fascinar y ser hechizado por otras cosas, mi fe va a ser de bendición para mi familia, para mi descendencia, para los que están a mi alrededor, para naciones donde el Señor me quiera llevar. Es por eso que es tan importante que esta fe, el oír por fe, el espíritu que habita dentro de ti, no hagas que baje, que mengue, ¿verdad? Sino más bien fortalécelo, que esta fe que el Señor le ha revelado en ti continúe y continúe hasta el final. Versículo 6, Gálatas 6:9, dice, 3:9, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Por eso yo quiero que mi fe tenga un efecto real en la gente que viene detrás de mí, la gente que va a escuchar este mensaje y la gente que yo pueda tocar, ver, compartir tiempo, que mi fe tenga una fe que resulte un efecto para ellos. Por eso Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amigo y hermano, no te canses. No te canses, por favor, no te canses. Sigue creyendo, sigue confiando, sigue dependiendo a Dios. Que no seamos tú y yo llamados insensatos, tontos, porque creímos pero dejamos de creer. Que no seamos fascinados, hechizados por el pecado, por pensamientos de hombres, por alguien que quiera meternos falsas ideas. A veces ni ocupamos de hombres, sino nosotros mismos nos alejamos porque creemos y más bien porque dejamos de creer. Porque lo que Dios ha hecho en nosotros, su poder, sus maravillas, han sido porque hemos creído en Él.
Por favor, y no por las obras, sino por la única fe en el Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Por tanto, amigo y hermano, yo te animo. Por favor, sigue adelante. No cambies erróneamente el enfoque, sino sigue adelante, sigue creyendo y sigue confiando hasta el final. Te animo que vayas con las preguntas de exploración, explorando la palabra de Dios. Vayas en un tiempo de inspiración también en la palabra de Dios, donde estamos viendo una historia que nos habla de que hay gente que se enfoca en sus obras, pero aún así no sabe si es salva. También vea la parte donde habla de reaccionando a la palabra de Dios. Y por último, vea la conclusión. Oren juntos, hablen con Dios juntos y oren para fortaleza de parte de Dios. Oren para que no sean hechizados como los Gálatas, fascinados, sino que sigan adelante. Y esta palabra de Gálatas 6:9 nos recuerde a nosotros, a ti y a mí, que no nos cansemos. Por favor, no nos cansemos, porque a su tiempo, dice ahí, segaremos si no desmayamos. Así que sigue adelante. Te espero en la siguiente lección, número 5. Que Dios te bendiga, que pases un gran tiempo en las preguntas y que siga siendo este mensaje de bendición para los tuyos. Nos vemos en la próxima.